miremos si esto es de Dios o esto no es de Dios. Amén. Dice, todo va a ser revelado. Hermanos, por eso tenemos que tener cuidado. En el versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El Señor nos dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, hay algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan y se lo voy a explicar. Yo escribí mucho, pero no voy a leerlo todo, pero lo saqué de las bases bíblicas. En la teología cristiana se llama don de lengua. Escuchen, a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples y diferentes idiomas que dicha persona conoce. Hermano, en Hechos 2 está el día del Pentecostal. Escuchen esto, yo les voy a mostrar que el día de Pentecostal, lo que hablaron las personas cuando vino el Espíritu Santo, que ya estaba profetizado en el libro de Joel, que iba a venir el Espíritu Santo y va a ser derramado sobre toda carne. La palabra de Dios se cumple en Hechos 2, donde es la venida del Espíritu Santo. Dios derrama de su Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes orando y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada persona que estaba en ese aposento alto, descendió lenguas de fuego. Pero dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba para que hablase. Hechos 2, esto está en Hechos 2. Pero dice que en Jerusalén moraban diferentes personas, es decir, habían judíos, habían diferentes personas de todas las naciones. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban allí en aquel aposento alto, se quedaron atónitos, dice la palabra de Dios, y decían, pero esos no son galileos los que están hablando. Entonces, ¿cómo ellos pueden hablar la lengua de nosotros si son galileos? Ahí estaban hablando en el idioma parto, meda, versículo 9 de Hechos 2. Partos, medo, elamita, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en regiones de África, en Cirene, en Ramos, en residentes, tanto judíos como prosélitos, en cretense, árabe. Mira cuántos idiomas hablaron esas personas que estaban allí, pero eso eran idiomas terrenales. ¿Por qué? Porque los que estaban allí de todos estos pueblos y todas estas naciones entendían lo que estaban hablando aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Y como decían ellos, pero esto no son galileos todos esos que hablan, eran de Galilea. Y todos hablaban diferentes idiomas porque según el Espíritu Santo le dio diferentes lenguas, pero eran lenguas terrenales, no eran lenguas celestiales ni lenguas extrañas. ¿Van entendiendo? Cuidado con las lenguas, que hoy muchos quieren hablar lengua y muchos dicen de lengua, pero no es bíblico. Las lenguas del día de Pentecostés eran lenguas terrenales, porque los que estaban allí de otras naciones, de otros pueblos, entendía lo que estaban hablando los galileos que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Amén. Dice, el don de hablar en lengua es un don espiritual. Significa hablar con palabras o en un idioma que uno no sabe, con el fin de edificar tanto a sí mismo a los demás. ¿Por qué Dios habla del hablar en lengua? Porque en aquel tiempo, en un país, por ejemplo, yo estoy en Suiza y yo estoy en una iglesia y pueden haber personas de diferentes países. Y a lo mejor yo hablo en lengua, de momento, en un idioma que yo no entiendo, pero va a haber una persona del país de donde yo hable las lenguas que va a entender lo que yo estoy hablando porque yo estoy profetizándole a esas personas. ¿Ya me entendieron?
Gloria a Dios por ese entendimiento. Dice, Jesús dijo de antemano que se iba a hablar en lengua y que estas señales le seguirían a los que en él creyeran. Esto está en Marcos 16, 17. La primera vez que se habló en lengua fue aquí, en Hechos 2, como yo le expliqué. Amén. Los apóstoles predicaron el evangelio de las multitudes en Jerusalén y lo que dijeron se entendió por la gente que hablaba muchos otros idiomas. Amén. Más adelante Pablo, según las escrituras también, escribe, dice la palabra de Dios, sobre el don de hablar en lengua, en 1 Corintios 12 y 14. Sin embargo, él le escribe a las personas que hablen lengua, que hablaran lengua, que no hablaran lengua que nadie entendiera, que mejor callara. Ya lo leímos. Si usted va a hablar en lengua y nadie entiende lo que usted va a hablar, quédese callado para que no pase pena. Y recuerde que las lenguas tienen interpretaciones. Y recuerden que las lenguas es para edificación propia. Amén. Entonces, el don de lengua. Hay muchas personas que lo confunden y comienzan a hablar lenguas raras diciendo que son del espíritu, pero son lenguas demoníacas. Porque los demonios, que Jehová los reprenda, también hablan en lengua. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos que ver, amados hermanos, que estos versículos que nosotros hemos escogido hoy tienen un propósito a nuestras vidas y es la edificación. Amén. Dice 1 Corintios 12, 4, dice la palabra de Dios, se lo voy a leer para que vean lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea Cristo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministros, pero es el mismo Señor. Es decir, cada uno habla, cada uno tiene un don diferente según el Espíritu Santo nos los va a ir dando. Amén. Hay uno, dice el versículo 10 de 1 Corintios 12, dice, a otros hacer milagros, a otros hablar profecía, a otros le da el don de discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. No todos tienen que hablar en lengua. Quien diga que todos tienen que hablar en lengua está en contra de la palabra de Dios. No todos tienen que hablar en lengua. Estos son dones de Dios. Dios me puede dar el don de sanidad, pero no me da el don de lengua. Me puede dar el don de lengua, pero no me da el don de sanidad o el don de profecía. Son diferentes dones y Dios se lo da a las personas según entienda. ¿Me entiende? No es que todos van a hablar en lengua, dice la palabra de Dios, pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto está en 1 Corintios 12, 11. Amén. Escuchen, no es obligado a hablar en lengua, no todos van a hablar en lengua. El que enseñe esto es apóstata, porque es todo lo que venga en contra de la palabra de Dios se considera apostasía. Entonces, el don de lengua ya vemos que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 14, 18, dice la palabra del Señor. Pablo decía, yo le doy gracias a Dios porque yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero en la iglesia, esto está en 1 Corintios 14, 19, dice Pablo, pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No es necesario esas lenguas, hermano. Amén. Y vuelvo a repetir lo que leímos en 1 Corintios antes, en el versículo 14. Bueno, aquí estamos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que no todos van a hablar en lengua. Dice, en Hechos 2, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y ese día Dios le plació derramar su Espíritu Santo para que todos hablaran en lengua, pero diferentes, diversos de lengua con interpretación porque los que estaban del lado allá entendieron lo que estaban hablando. Dice que estas señales las harán todos los que creen en Cristo, pero también en el nombre de Cristo echarán fuera demonios. Es decir, no todos van a echar fuera demonios. No todas las personas Dios lo va a capacitar y lo va a preparar para echar fuera demonios. Amén.
Eso lo dice la palabra en Marcos 16, 17. También dice la palabra en Primera de Corintios, que es muy importante, 13:1. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como que yo toque ahora, miren, que estoy tocando nada. Escuchen, estoy tocando la mesa. ¿Qué estoy tocando? Estoy haciendo bulla. Amén. Yo trato de cantar. No, estoy haciendo bulla. Es una cosa que molesta. Esas son las lenguas cuando no hay amor. Si yo voy a hablar en lengua, yo tengo que tener amor, tengo que tener humildad primeramente, para cuando esas lenguas salgan de mi boca, tengan un efecto. Porque cuando no hay amor y hablan esas lenguas, entonces esas lenguas son como, dice la palabra, son como metal que resuena o címbalo que retiñe, no tienen efecto. Entonces hay personas que faltan el respeto a otras personas y dicen que son espirituales y hablan en lengua. Cuando usted no tiene amor, tampoco va a tener respeto por otra persona. Y cuando no hay respeto, el hablar en lengua, esas palabras, esas lenguas son huecas. Esas lenguas, hermanos, son vacías. Amén. Dice también en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Las lenguas no son necesarias para Cristo. Porque cuando venga el Señor, la palabra del Señor dice, en aquel tiempo muchos, escuchen esto, porque a mí me gusta hablar conforme a las Escrituras. En aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre. Y ellos que van a decir, eso está en Mateo 7:22. Y se los voy a leer.